Muy bien, comenzamos entonces este estudio. Le vuelvo a dar la bienvenida a todos los que van entrando. En YouTube, por ahí hay algunas personas que estuvieron saludando, las vuelvo a saludar. Ernesto Sánchez, José Abelardo Figueroa, de Panamá nos saluda. Gabriel Guzmán de Phoenix, Arizona. Ernesto Sánchez de México. Victorio Castro de Monterrey. Juan Antonio García de Guatemala. Ezequiel Medina de Chile, Marco Medina en realidad es el nombre de la persona. Muchos saludos a mi suegro. Carolina Lucero, también de Chile, una gran amiga por allá. Saludos a Alejandra también. Y José Nava, que nos está saludando en este momento. Muy bien. Iniciemos entonces con este estudio. Ahí está. Antes de iniciar el estudio, quiero comentarles que yo había anunciado que por favor tuvieran a la mano la Biblia, obviamente, y también una libreta de apuntes y una pluma, un lápiz, porque vamos a hacer un pequeño ejercicio en unos minutos más, la primera parte, casi la introducción de este estudio, y que nos va a ayudar mucho a entender algunas cosas de este libro de Jueces. El estudio anterior, que lo hizo el señor Cruz, se habló de Débora y Barak. Si recuerdan bien, en el capítulo 4 y 5 del libro de los Jueces, se habló un poco de la falta del liderazgo masculino que había en Israel y esta singularidad de Débora, que era una profetisa, jueza, a quien a pesar de que hayan habido normas estrictas más respecto al género, ella de todas maneras sale al frente, moviliza a Barak para que mueva la batalla. También se habló sobre la importancia de la fe, no tanto en la fuerza militar, sino que la intervención divina, que es la que da la victoria. También se habló un poco de la muerte de Císara por Jael, una escena bien curiosa, bien interesante que hay en esta batalla previa al canto de Débora, que tan bonito que está ahí en los capítulos 4 y 5 de Jueces, más específicamente el capítulo 5. Y se terminó un poco con algo que vamos a ver como un común denominador en el libro de los Jueces, que al final Dios obra a través de individuos dispuestos a servir, sin importar las limitaciones que estos tengan. Y Dios cumple su propósito y al final trae la paz a su pueblo, en este caso el pueblo de Israel. Bueno, hoy día vamos a estudiar los hechos acontecidos alrededor del quinto juez, que se llama Gedeón. Es bastante material, hay mucho material de Gedeón, se podría uno enfocar en cada uno de los puntos que vamos a tocar, pero vamos a irnos por los puntos más fundamentales y vamos a ver, igual que los estudios anteriores, cómo Dios obra maravillosamente por medio de instrumentos imperfectos, que es un poco, como les mencionaba, el común denominador. Bien, entonces este se llama Gedeón, lo común y lo inusual. Gedeón, lo común y lo inusual. Este es el tercer estudio de la serie de los estudios del libro de los jueces. Habíamos hablado en el primer estudio sobre el ciclo de los jueces. Se mencionó en el primer estudio, en el segundo también un poco. En resumidas cuentas, tenemos de la paz, pasamos a una apostasía, a una opresión, luego el pueblo se arrepiente, hay una liberación por medio de un juez y luego se vuelve a repetir este ciclo al punto número 1. O sea, son 5 etapas, este ciclo de los jueces. Esto en el libro, en este ciclo que acabamos de mencionar con 5 etapas, se repite 7 veces en el libro de los jueces. 7 veces. Es decir, hay 7 veces que el pueblo de Israel es oprimido en general, en aspectos generales, los enemigos, los sirios, que venían de Mesopotamia, los moabitas, los amalecitas, los cananeos, los madianitas, amonitas y los aguerridos filisteos. Algunas mezclas también entre ellos
que se pueden estudiar más en la historia. Cada vez que ellos caían en una apostasía, en este ciclo que se repite 7 veces en el libro, es peor que el anterior, como que va avanzando el decaimiento moral en cada una de las crisis, en cada una vez que tocan el piso o el fondo, cada vez es más profundo. Por eso, casi al final del libro de los jueces, vemos 2 veces lo que menciona que cada quien hacía lo que le parecía. Eso está en Jueces 17:6 y en Jueces 21:25. Ahora sí, me gustaría hacer un ejercicio con todos los que están escuchando o viendo. Un ejercicio muy simple, así que por favor tomen su libreta de apuntes y yo les voy a compartir mi pantalla. Deja ver si me resulte. Si me resulta, aquí está. Si pueden ver, sí, creo que está bien, ¿no? Tenemos el ciclo de los jueces. El ciclo de los jueces. Lo voy a subir un poquito para que me vean bien. El ejercicio es el siguiente. Pueden poner el título después cuando quieran. El ejercicio es el siguiente. Vamos a iniciar con un círculo de buen tamaño en nuestra hoja. Un círculo de buen tamaño que pueda cubrir toda la zona que estamos aquí trabajando. Más o menos algo por ahí. Un círculo. Sencillamente un círculo. Luego vamos a hacer un círculo al centro arriba, sobre la línea del círculo mayor, es decir, por esta parte que está aquí. Yo le voy a, como tengo una goma de borrar, le voy a borrar aquí y voy a poner un círculo arriba, al centro arriba. Y luego, a lo largo de la línea del círculo, vamos a hacer 4 distribuidos uniformemente. Es decir, vamos a hacer uno por aquí, otro por acá, otro por acá y otro por acá. Yo le voy a borrar aquí el centro para que se vea con mayor claridad lo que estamos haciendo. ¿Ok? Más o menos ahí distribuidos uniformemente. Vamos a enumerar de izquierda a derecha en dirección de las manecillas del reloj, comenzando con el número 1, con el primer círculo que hicimos. Es el que está arriba. 1 y luego de izquierda a derecha, vamos hacia la derecha, el 2, luego el 3, ya nos vamos regresando al 4 y el último número, el 5, acá. En el número 1, me quedó un poco pequeño aquí, a ver si lo extiendo ahí. Vamos a poner paz. Paz en obediencia. Ese es el punto número 1. Esa es la base que nosotros vamos a dar por inicio al ciclo de los jueces. La base, paz en obediencia. ¿Qué sucede aquí? El pueblo sigue a Dios. El pueblo obedece sus mandamientos, aunque temporalmente, y mantiene una buena relación con Dios. Eso es lo que sucede en el punto número 1. Luego vamos al punto número 2. Es la desobediencia. Desobediencia. Ese es el punto número 2. ¿Qué comienza aquí? El pueblo comienza a alejarse, caen en la apostasía, es decir, claudican en la fe y adoran a falsos dioses. Vamos al 3. El 3 son las consecuencias. El 3 son las consecuencias. ¿Qué ocurre aquí? Dios se retira. No se me ve bien ahí. Ahí está. Dios se retira, quita su mano protectora, el pueblo entra en caos, hay violencia que se incrementa y son oprimidos por sus enemigos. ¿Ok? Vamos al número 4. ¿Qué ocurre en el número 4? Viene un arrepentimiento. El pueblo clama a Dios, el pueblo se arrepiente, y de todas maneras estos arrepentimientos son como temporales, pero el pueblo se arrepiente y busca a Dios. Y vamos al último paso, que es el número 5. Voy a mover un poco más para acá, para que se vea bien. Y aquí viene entonces el rescate.
el rescate. Dios envía un juez para organizar un ejército, lo lidera, logra que el pueblo vuelva a Dios y los libera de sus enemigos. Se produce entonces aquí un avivamiento. Y luego del 5 vamos al 1, que ya lo tenemos, y ahí se completa un círculo. Hay 7 veces que ocurre esto en el libro de los jueces. Entonces estamos diciendo que va en esta dirección, ¿no? Hacia acá abajo. Hacia acá, hacia acá, hacia acá. Entonces esta hoja que están escribiendo, dibujando, guárdenla en su Biblia. Porque cuando leemos el libro de los jueces vamos a ubicarnos donde estamos. Entonces volvemos aquí al punto número 1, paz en obediencia. Cuando el juez es bueno, Israel experimenta una generación donde todo está bien y se vuelve a repetir el mismo ciclo. Una desobediencia, hay consecuencias, se ve un arrepentimiento, hay un rescate con un juez y luego se vuelve a la paz en obediencia y ahí hay varios años de tranquilidad en Israel. Eso es lo que ocurre en este libro donde vamos a estar entonces analizándolo. Yo tengo aquí, ahí está el dibujo un poquito más elaborado. Voy a compartir este dibujito en el grupo más adelante, al terminar, para que lo tengan de referencia. Pero siempre me gusta que uno también escriba y dibuje con sus propias letras y dibujos, porque eso ayuda a que el cerebro lo vaya recordando, que nuestra mente la vaya recordando y lo hacemos más familiar que se las entregue así, como así nomás, ¿no? Por eso me gusta hacer este tipo de actividades. Bien, entonces mantengan su ciclo, en vista, y entonces yo también lo voy a tener acá para ir comparando a medida que avanzamos. Hablemos un poco de contexto. ¿Qué pasaba con la política en Israel en este periodo de los jueces en general? Era una nación que estaba descentralizada. No había algo que los uniera como un centro de operaciones. Básicamente estamos hablando de que era un gran grupo de personas divididas en 12 tribus, o podríamos decir en 12 grandes familias, con una cultura más tribal, como tribus. No había un gobierno central, como les decía, tampoco había un rey humano, aunque recuerden que sí había un rey, era una teocracia, no era una monarquía todavía, que comienza ya en la época de Samuel, con Saúl y David. No había entonces un rey humano que los representara. Y hay algo interesante que ocurre del libro de Josué al libro de Jueces, que Josué no dejó un sucesor. No sabemos por qué, pero no hay un sucesor de Josué. ¿Qué los unía a todos ellos? Bueno, había un cierto orden, un conjunto de leyes, que era la ley de Dios, y habían ancianos a nivel local para aplicar dichas leyes. Y había una religión en común, o al menos era la oficial, era lo que se tenía que hacer. Y había un grupo de sacerdotes que procuraba la vida religiosa, los levitas. Un juez o un sofetim era quien conocía las leyes y tenía sabiduría para comprenderlas y aplicarlas con juicio. Está el estudio anterior con la jueza Débora, que se sentaba ahí a escuchar cómo llegaban los israelitas a preguntarle cómo aplicar diferentes leyes, ¿no? Cómo tener esa sabiduría por medio de esas leyes. Ella tenía esa característica y esa cercanía con Dios. El caso de Débora y los otros también. Pero este es como el ejemplo más gráfico. Todos estos factores eran bastante volátiles, que hicieron que un pueblo nómade, este pueblo israelita, vaya dudando y se vaya volviendo a las costumbres extranjeras en varias ocasiones. Eso es lo que ocurrió, leíamos en el estudio pasado, en Deuteronomio 7, las advertencias que Dios le da al pueblo de Israel de no mezclarse, de no seguir las mismas costumbres, y esto es lo que vemos una y otra vez en el libro de Jueces. Sus vecinos, los vecinos de Israel, eran naciones que se veían aparentemente más estables,
tenían un líder humano, ellos estaban antes que los israelitas, como que se veían mejor puestos en las casas o en sus terrenos, ya se veían mejor quizás por las prácticas religiosas. Hay un análisis sobre qué prácticas religiosas tenían ellos y eran bastante más sencillas, mucho más fáciles de imitar que la ley de Dios, que tampoco era gran cosa, pero ellos se iban siempre por el camino más fácil, como es la tendencia del ser humano. Y también otro aspecto que podríamos decir que estaban como en desventaja era que no tenían los últimos avances tecnológicos. Sus enemigos sí lo tenían, que era este tema del hierro, como lo vimos en el primer estudio. Bueno, después de Débora y Barak, hubo 40 años de paz. 40 años es un montón de tiempo. La mitad de una vida de una persona de 80 años, o sea, es bastante. Entonces, ¿qué pudo haber ocurrido aquí? Bueno, se relajaron. Aquí Jueces 5:31 al final dice, y la tierra reposó 40 años, cuando termina el cántico de Débora. Tuvieron que haberse relajado. En algún punto empezaron a imitar a los vecinos y empezaron a seguir sus dioses. Entonces aquí vienen las consecuencias. Entonces tenemos nuestro ciclo, tenemos la paz y nos vamos a la desobediencia en algún punto y caemos a las consecuencias. Acompáñenme Jueces 6:1, vamos a ver solamente el versículo 1. Noten aquí hay una manera muy simple de ver que estamos en el punto número 3 del ciclo, según nuestro dibujo. Dice versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno, y el Eterno los entregó en mano de Madián por 7 años, o sea, 7 años de servidumbre. Eso es una consecuencia que fue precedida por una desobediencia y a su vez por un tiempo de paz, que fueron esos 40 años después de Débora y Barak. Los israelitas no tenían animales de guerra como los madianitas. Aquí está Madián, en manos de Madián. Entonces vamos a hablar un poco de este grupo de los madianitas. Los madianitas tenían, podríamos decir, una especie de tanque, que no eran tanques, pero eran los terribles camellos. Los camellos son utilizados, o eran utilizados en la antigüedad, como fuerza militar. Los madianitas atacaban a los israelitas, quienes estaban escondidos en las cuevas sobre las montañas. Pero como los israelitas necesitaban comer y necesitaban plantar y cosechar, tenían que hacerlo en los valles. Por eso bajaban a los valles. Y una vez que plantaban y esperaban, cuando tenían que cosechar, llegaban los madianitas con sus terribles camellos, aplastaban, se robaban todo y quedaban sin nada. El tiempo de opresión, estos 7 años, fueron muy difíciles para Israel. No tenían identidad, no estaban liderados por nadie, estaban pobres, estaban hambrientos porque perdían las cosechas que eran robadas por los madianitas, no tenían casa, vivían en cuevas, se escondían en las cuevas y sufrían del robo de estos madianitas en cada momento de las cosechas, que podría haber sido, si lo tomamos en cuenta, unas 3 veces al año, en las cosechas grandes. Ahora, los madianitas, ¿quiénes eran los madianitas? Si recordamos bien la historia de Abraham, después de la muerte de Sara, Abraham tuvo a Cetura. Con ella tuvo 6 hijos, a saber, Sinran, Joksán, Medan, Madián, Ispac y Súa. Dice Génesis 25, donde está esto de Cetura, que Abraham le dio todo a Isaac, pero a estos otros le dio dones y los envió lejos, al oriente, a la tierra oriental. Es la descendencia de Abraham con Cetura. Entonces, tengo aquí un resumen bien interesante de los enemigos que estaban alrededor de Israel cuando llegó a Canaán. Los madianitas son descendientes de Abraham junto con su esposa Cetura y su hijo Madián.
Esos son los madianitas. Los amalecitas son los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, nieto de Abraham. Los amalecitas son otro grupo de enemigos de Israel en este tiempo de los jueces y más adelante. Los moabitas. La semana pasada estuvimos hablando de Ruth, la moabita, ¿de dónde vienen? De la hija mayor de Lot. Cuando el marido le dieron alcohol y las hijas en la cueva se acostaron con él y tuvieron entonces descendencia. La hija mayor tuvo entonces a Moab, los moabitas. Los amonitas, otro grupo, otro pueblo que acechaba a Israel en los tiempos de los jueces, ellos vienen de la hija menor de Lot. Y también están los descendientes de Ismael con Agar, mezclados con los cananeos que ya estaban ahí, o con los mesopotámicos y los sirios, que son los extranjeros, y ahí entonces hay toda una serie de mezclas también. Pero lo interesante es que todos, o la gran mayoría de ellos, vienen o se les puede trazar directamente con la descendencia de Abraham. Es una lucha de primos. Entre primos, aquí se están agarrando de las greñas o de las mechas constantemente, y hasta el día de hoy vemos los mismos conflictos. Basta mirar las noticias con Israel e Irán. Ellos son primos, vienen de Abraham y siguen en los mismos conflictos. Bueno, regresando un poco a la historia. Los israelitas plantaban, luego regresaban a sus cuevas. Lo cosechado era robado por los madianitas. Recuerden, no tenían casa, eran acechados por sus enemigos, quienes venían con sus terribles hordas de camellos y eran como langostas que se comían todo, no dejaban nada. Aquí es cuando los israelitas clamaron a Dios. Viene el punto número 4 en nuestro ciclo de los jueces. Hay un arrepentimiento y claman a Dios. Y aquí entonces Dios pone en escena. Dios envía primero un profeta anónimo, no sale su nombre, para llamar al arrepentimiento, y luego Dios elige a Gedeón. Gedeón, vamos a hablar ahora de Gedeón, no era un líder, atención con eso, no era un hombre renombrado, como se acuerdan cuando lo vimos con Samgar, tampoco era un hombre renombrado, hijo de alguien importante, una genealogía destacable. No, aparece Gedeón aquí, no era de renombre, era un simple granjero que escondía algo de comida para que los madianitas no lo atraparan. Eso es lo que se dedicaba, o en eso estaba Gedeón cuando es llamado por Dios. Vamos a Jueces, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 12 al 16. Dice, y el ángel del Eterno se le apareció y le dijo, el Eterno está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Eterno está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y a dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó el Eterno de Egipto y ahora el Eterno nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? 14. Y mirándole el Eterno le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. El Eterno le dijo, ciertamente, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ese es el llamado. ¿Qué vemos aquí? Este ángel, bueno, es el Cristo preencarnado llamado el ángel del Eterno. Lo llama a la misión y Gedeón se desespera porque sabe que no puede llevar a cabo esta misión con sus propias fuerzas. Pero hay un aspecto clave en este llamado de Dios a Gedeón. Porque, de nuevo, Gedeón no es una figura de renombre, esto no es nuevo, que ocurra como llamado. Dios se acerca con los pobres de espíritu. Ahí está en Mateo 5, a aquellos pobres de espíritu. Y aquí vemos a Gedeón, humilde y preocupado por cómo podría resolverse esto. Él no dijo no. Dijo, oye, pero es que yo no tengo la cantidad de militares que necesito. Gedeón no se niega, más bien él accede con temor y en ocasiones, vamos a ver aquí, con algo de dudas. De hecho, en el verso 17, Gedeón le pide que le permita ofrecer una ofrenda.
Aquí evidentemente no es un ángel común y corriente, por eso es el Cristo preencarnado. Aquí hay algo bastante interesante, ocurre, él da su ofrenda, el fuego consume de manera sobrenatural la ofrenda, y esto fortalece el semblante de Gedeón, y entonces recibe su primera misión. ¿Cuál fue la primera misión de Gedeón? Jueces 6, vamos a leer del 25 al 26. Aquí están las instrucciones de esta primera misión. Aconteció que la misma noche le dijo el Eterno: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Atención con esto. Y edifica, 26, y edifica altar al Eterno tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Esta misión está en un contexto muy interesante que revela el paganismo enraizado en los israelitas. Su propio padre, el padre de Gedeón, tenía un altar pagano con Baal y con Acera, la pareja de dioses que vamos a ver una y otra vez con diferentes nombres cuando Israel se mezcla con el paganismo de esta zona, en este lugar, en Canaán. ¿Qué hace Gedeón? Gedeón entonces empieza a moverse, toma a 10 hombres, de noche destruye las estatuas, construye un altar con la madera talada, con la madera que sacó de la estatua de acera, y ofrece el segundo toro de 7 años, porque el primero aquí tuvo que haber sido ofrecido a Baal, entonces estaba ya impuro, entonces el segundo toro de 7 años es ofrecido en este altar. Eso se hace de noche, tal vez porque Gedeón tenía miedo, tal vez porque encontró la mejor manera, no lo sabemos, pero claro, era una misión bastante compleja. Al otro día hubo escándalo en Israel, hubo muchos ofendidos, sí, en Israel, ofendidos porque habían destruido a sus dioses de Baal y Acera. De hecho, aquí la historia dice que querían linchar a quien lo hizo, lo querían matar. ¿Qué ocurre aquí? Algo muy, muy extraño. Su padre, Joás, padre de Gedeón, establece una lógica bastante irónica. Dice, si Baal es un dios, entonces que se defienda solo. Y el que se interponga en esto, que muera. Entonces como que la cosa queda como truncada. Y en esto es cuando hay también le llaman a Gedeón de otra manera. Gedeón significa talador, como un leñador, ¿no? Y como complemento a todo esto, cuando descubren que fue Gedeón, y su padre defiende a Gedeón, ya no le llaman Gedeón, sino que le llaman Jerobaal, es decir, destructor de Baal. Eso lo pueden ver en el mismo capítulo 6, donde estábamos leyendo aquí, en el versículo 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Entonces, Gedeón y Jerobal son como nombres que se complementan. Y aquí entonces, en medio de esta situación, entre que querían linchar al que había hecho esto, sale su padre, están entre todo esto, los enemigos de Israel se juntan en el valle de Jezreel o en el valle este de Armagedón. Se reúnen los enemigos. Y entonces aquí ocurre algo interesante con Gedeón. En 34, versículo 34, el capítulo 6, dices: entonces el Espíritu del Eterno vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Entonces empezaron a juntar los israelitas. Hubo un avivamiento notable por medio de Gedeón, y cuando él toca el cuerno, algo de película ocurre, y se reúnen todos los israelitas para la batalla. Pero Gedeón como que vuelve a dudar un poquito.
Entonces le dice a Dios, aquí le pide una prueba. Los que han leído la historia lo van a relacionar rápidamente. Le dice, bueno, voy a poner un vellón sobre el campo, es decir, una piel de cordero, y la voy a poner ahí sobre el campo. Y al otro día, el rocío de la mañana no lo va a tocar, pero sí el campo. Y eso sí ocurre como señal. Y Gedeón dice, a ver, vamos a hacerlo al revés ahora. O sea, el campo queda seco y el vellón mojado. No, al revés lo dije. Bueno, pero es uno y otro independientemente del orden. Hace una después la otra. Algo que también ocurre. Y es curioso esto de Gedeón, pero está demostrando que Gedeón, con todo lo que significaba esta gran prueba, él va avanzando, pero va también desarrollando una fe, porque tiene dudas a medida que va avanzando. Vemos un avivamiento tremendo una vez que toca el cuerno, y cuando están listos para reunirse para la batalla, él como que duda un poco. Y esto funciona muy bien como introducción a lo que vendría ahora, porque Gedeón reunió a nada más y nada menos que 32.000 soldados israelitas. Y tenemos, claro, un número rimbombante, y uno dice, bueno, creo que ya pensaría, bueno, que ya estamos listos para la batalla. Y vamos a ver aquí Jueces capítulo 7, versículo 1 al 2. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y el Eterno dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Noten lo que ocurre aquí. Gedeón ya vimos que era un hombre humilde, todavía mantiene esa humildad. Sin embargo, Dios, en esta situación, Él que nos conoce muy bien, sabe que podemos corrompernos con poder, con gloria, con éxito. ¿Qué es lo que hace aquí Dios? Recuerden que Gedeón era un hombre, se ve algo solitario, y tenía unos cuantos empleados. Ahí juntó a 10 para ir a derribar el altar de Baal y Acera. Entonces ahora Gedeón no tenía 10, tenía 32.000. Por lo tanto, nosotros los seres humanos, como dice el viejo adagio, si quieres conocer a una persona, dale poder. Y aquí Gedeón tenía 32.000 personas a su cargo. Y Dios dice, son muchos. No vayan a pensar que por la cantidad de gente se crean muy buenos. Entonces viene un filtro y les dicen, mire, todos los que tengan miedo se van a su casa. Y se fueron 22.000. Estoy haciendo un resumen para no quedarme tanto tiempo en estos detalles, lo pueden leer con mayor calma después. Luego de los 10.000 que quedaron, elige ahora a los más hábiles, quienes sabían esconderse entre la hierba para tomar agua. Le dice, vayan a tomar agua, y los que se agachaban hasta abajo, los que eran bastante más hábiles, porque recuerden que los enemigos estaban en todas partes, solamente quedaron 300 quienes se agacharon instintivamente hasta abajo para no ser vistos, o por instinto. Quedaron 300 hombres valerosos, 300 hombres valerosos. Si antes los israelitas eran menos que los madianitas eran 135.000, imagínense, 135.000 contra los 32.000, después fueron 22.000, después fueron 10.000, después fueron 300. Ahora son 300 frente a 135.000. Es decir, cada israelita tendría que acabar con 450 madianitas. Esa es como la fórmula entre un equipo y otro, ¿no? En un ejército y otro. Cada uno tendría que acabar con 450 madianitas. Entonces la cosa se ve bastante más compleja, pero bueno, para Dios no hay nada imposible. Y él tenía un objetivo muy claro aquí, demostrar su poder en pocos. En otras palabras, quería demostrar su poder cualitativamente y no cuantitativamente.
con esos poquitos. Conocemos la historia, con antorchas, cántaros, trompetas, ellos causan un pánico, confusión entre los madianitas. Algo muy curioso ocurre entre ellos, sacan las espadas, se matan entre ellos y eso es lo que cuenta la historia. Sin embargo, antes de este ataque, ocurre también algo interesante en Gedeón. Noten el capítulo 7, versículo 12 al 15. Dice, antes del ataque, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. ¿No? Aquí está una visión, una descripción del campo enemigo. Parecían langostas, con esos caballos, listos para la batalla. Versículo 13. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. 14. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque el Eterno ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y ocurre esto, ¿no? Se anima a Gedeón. Toma las antorchas, los cántaros, el tema de las trompetas, hacen ruido. Y aquí entonces también hay algo muy bonito que hace Dios con Gedeón. Le da un ánimo que él necesitaba. Como que algunas veces andamos mal de ánimo y Dios encuentra alguna manera de darnos un ánimo. Y aquí lo hizo a través de este sueño con este varón. Gedeón, a pesar de que en muchas ocasiones él tenía bastantes dificultades, y a pesar de lo complejo que era la misión encomendada, Gedeón supo mantenerse enfocado todo el tiempo. Él nunca buscó otra solución o buscó su propia manera de hacer las cosas. Vemos que era un hombre humano, muy humano, con fe, humilde, pero esa fe algunas veces como que iba bajando, y a medida que pasa el tiempo, vamos viendo un Gedeón más sólido, salvo por un par de cosas al final que ya les voy a comentar. Gedeón era un hombre ordinario, era un hombre común y corriente, pero a Gedeón se le encomendó una misión extraordinaria, una misión fuera de lo común, una misión de lo más inusual. Ocurre algo en el capítulo 8, después de la derrota de los madianitas, y tuvo que resolver algunos conflictos con sus propios hermanos de Efraín, y tuvo que juzgar con diplomacia para que no hubiera una guerra civil, porque ellos estos venían bastante molestos, ¿no? Ellos tuvieron celos fuertes, diciendo, bueno, no nos llamaste a la guerra, tú te crees muy, muy, muy gran cosa, ¿no? Porque acabaste con los madianitas. Pero Gedeón utiliza una diplomacia bastante singular. Entonces él era bastante manso y bastante humilde y tenía el Espíritu de Dios aquí trabajando en él y que fue avanzando con él a medida que pasó el tiempo. Uno de los aspectos que puedo yo destacar ya hacia el final del relato. Gedeón se convirtió en un líder. ¿De dónde venía Gedeón? Bueno, Gedeón venía de esconder los granos y Dios lo toma, lo convierte en líder. Y él, a pesar de que tenía algunas pequeñas dudas y avanzaba, algunas veces con un poquito de duda, Dios lo animó todo el tiempo, le entregó las pruebas, lo fortaleció y hubo paz en Israel por 40 años, igual que con Débora. 40 años de paz en Israel. Y aquí ocurre una cosa muy interesante, ya casi al final de
de la historia de Gedeón. ¿Qué tenemos con Gedeón? Un hombre ordinario, reunió a Israel, tuvo mucha popularidad y la gente estaba muy contenta con este juez. Vamos a leer aquí el ofrecimiento o lo que la gente le pide a Gedeón. En Jueces capítulo 8, versículo 22. En estos 40 años de paz con Gedeón, cuando todo el mundo estaba bien, ahí volvemos al punto número 1 de paz. ¿Se acuerdan el ciclo? Volvemos al 1. Ya dimos la vuelta al rescate con Gedeón, se me olvidó mencionarlo, y ya dimos una vuelta. Volvimos al 1, paz en obediencia por 40 años con Gedeón. Y los israelitas, versículo 22, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Noten el ofrecimiento que le dan a Gedeón. Una especie como de que sea el rey, ¿no? De todos ellos. Pero no solamente que sea un rey, le estaba dando una estirpe de reyes, ¿no? Tú, tu hijo, tu nieto. Un ofrecimiento, una dinastía real. Qué tremendo ofrecimiento. Él estaba en la cúspide de lo bueno, de lo positivo, de lo popular, de la paz. Todo el mundo quería a Gedeón. Y tanta era su fama que le dijeron, sé tú por sobre todos nosotros, y que tu hijo también sea, y que tu nieto también sea. O sea, una dinastía real. Es un ofrecimiento extraordinario. ¿Cómo responde Gedeón? Versículo 23. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. El Eterno señoreará sobre vosotros. El Eterno señoreará sobre... Noten dónde estaba puesto el foco de Gedeón. No estaba en sí, no estaba en su fuerza, no estaba en sus planes ser esto. Y él lo rechaza. Y dice, no, Dios debe estar sobre vosotros, no yo. Es algo, es como la última parte muy bonita de Gedeón y algo muy impresionante que ocurre después de toda la historia que hemos resumido brevemente. Pero, como los seres humanos que vemos aquí no son todos perfectos, hay algunos más, unos menos, los jueces, Gedeón también tenía una debilidad. No todo fue positivo al final, de hecho, aquí vamos a volver al ciclo con los próximos enemigos. Gedeón tuvo un error basado en la codicia que obtuvo al ver los zarcillos, los adornos de los enemigos. Y él empezó a juntar oro. Y se mandó a construir un éfod, es decir, como un chaleco de oro, con todo lo que él reunió, como un chaleco de autoridad. Y eso pesaba alrededor de 20 kilos de oro puro. ¿Qué pasó con este éfod? Dice la escritura, veamos ahí 27, Jueces 8, 27. Dice, Gedeón hizo de ellos un éfod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese éfod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Entonces, algo que no estuvo muy bien al final. Se corrompieron los israelitas, se corrompió su casa, y lo utilizaron como si fuera un objeto de adoración, tal vez de superstición. No se nos dice más, pero de que no fue bueno, no fue bueno. Además, Gedeón tuvo muchas esposas y no tuvo 5 o 10 hijos, tuvo 70 hijos. Tuvo muchos hijos, Gedeón. Y una concubina le dio un hijo llamado Abimelech. Abimelech. Si usted está leyendo el libro de Jueces, o si va por ahí, o si ya lo leyó,
Abimelech es un personaje protagonista de la próxima etapa, de cuando vuelven a caer el pueblo de Israel en este círculo de jueces. Porque Abimelech, le voy a hacer un spoiler, yo creo que ya puedo hacerlo, Abimelech mata a todos los hijos de Gedeón y solamente queda uno, Jotam. Bueno, si les gusta la historia, si la quieren repasar o no saben lo que ocurre, léanla, está en el capítulo 9. Muy, muy interesante. Entonces, Gedeón, a pesar de que termina con un par de cosas que no fueron muy positivas, Gedeón está mencionado en el libro de los Hebreos capítulo 11 como un hombre de fe, un hombre que hizo cosas como expresión externa de esa fe y fue un juez bastante bueno. 40 años de paz en Israel y aquí, como dice versículo 28, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Entonces todo un personaje para analizar, digno de analizar y de sacar varias lecciones. Y aquí tengo varias lecciones, pueden haber un poco más, un poco menos, pero aquí tengo algunas que las podemos considerar ya terminando este estudio del libro de los jueces, estudiando a Gedeón. Primera lección. Gedeón enfocaba la situación en Dios, no en los problemas. Gedeón se enfocaba en Dios, no en los problemas. Es muy fácil enfocarse en los problemas y no hacer nada. Cuando Dios lo llama, él dice, oye, pero yo soy pobre, no tengo nada. Claro, era una realidad, pero él no se quedó en eso. Él asentó la realidad, pero la pudo superar. No vio el tamaño de los problemas cuando Dios le dio el trabajo. ¿Qué es lo que hizo Gedeón? Él vio o se enfocó más en Dios, en el tamaño del Dios que se le había aparecido ahí como el ángel del Eterno, que representaba a Dios Padre, y todo lo que ellos podían hacer. Hay ahí una situación sobrenatural sobre la ofrenda que se entrega y todo, lo pueden ver después. Pero Gedeón se enfoca en eso. Igual nosotros de esa misma manera, frente a problemas que nos encontramos, debemos enfocarnos en Dios, el tamaño de nuestro Dios, y no en el tamaño de nuestros problemas. Algunas veces se ve eso en hermanos que tienen problemas de trabajo, de salud, y uno le pregunta, bueno, ¿qué has hecho al respecto? ¿No? Y uno se da cuenta que la persona no ha hecho nada, se enfoca en el problema, en el problema, en el problema. Bueno, busquemos soluciones y veamos que se pueden solucionar si nos enfocamos en Dios, sabiendo que Él nos puede dar esa solución en alguna de esas alternativas, pero hacer algo al respecto. No se enfocarse en Dios y no en los problemas, de igual manera que Gedeón. Lección número 2. Humildad con fe. Todos los conceptos son interesantes. La humildad con fe. La humildad es vital. Lo mencionamos de Mateo 5, de las bienaventuranzas, los pobres de espíritu, algo muy importante para acercarnos a Dios. La humildad es vital. Y esta humildad va con fe, porque uno puede enfocarse en las debilidades o las limitaciones. Si uno, de nuevo aquí, es parecido al anterior, ¿no? Ese enfoque que le puede dar a nuestras debilidades, a nuestras limitaciones, hace que la fe se pierda. Entonces un líder, un verdadero líder como Gedeón, o como líder de nuestras propias vidas, de nuestras propias casas o familias o comunidades, debemos ver a través de nuestras propias limitaciones para saber que con Dios podemos superarlas. Entonces, tener humildad, reconocer esas limitaciones, pero de nuevo no enfocarse en esas limitaciones como que no se puede hacer algo porque uno no sabe o no puede, sino que hay que tener esa fe importante que se agrega a todo esto, sabiendo que Dios puede suplir esa falencia. Entonces, humildad con fe, que era lo que hacía Gedeón. Gedeón decía, ¿cómo lo puedo hacer si yo no soy nadie?
¿cómo voy a derrotar a todos los madianitas? O sea, si él tenía 32,000 personas y luego dijo, guau, ahora me quedan 22, ahora me quedan 10, ahora tengo 300. ¿Qué pasó por la cabeza de Gedeón? No, aquí yo no me meto. Sí, hubo un poco de desánimo, por eso hasta el tema del sueño. Pero ahí vemos que Dios también nos va empujando en esas situaciones donde podemos flaquear un poco. Entonces ahí tenía esa humildad Gedeón y tenía mucha fe porque lo llevó a cabo. Otra enseñanza que podemos sacar de la historia de Gedeón es continuar sin importar los desafíos, no detenernos. Volvemos a tocar la vida de Gedeón aquí en esta, ¿no? Él no se detuvo. Él, cuando se le mandó a la primera misión de ir a derrumbar el altar de su padre, ¿se imaginan a uno de nosotros? Yo sé que aquí hay muchas familias que tienen familiares que tienen su altar de la Virgen, del Judas Tadeo, del no sé cuánto, del no sé cuánto. ¿Se imagina que Dios nos diga, derríbalo? Sería un conflicto familiar interno bastante grande por la fe que ellos tienen en esas estatuas. Esa fe en esas imágenes. Gedeón no vimos que dijera, ay, ¿qué me va a decir mi padre? ¿Qué me va? No, él dice, a ver cómo lo hago. Y se fue de noche, junto a 10 personas, hizo lo que hizo, porque Dios se lo pidió. Hizo lo correcto, incluso cuando la situación era contraproducente, porque estaban adorando a Baal, estaban adorando a Acera, estos dioses paganos, cananitas, y Dios les dijo que no lo hicieran desde que antes de que llegaran a Canaán. Y aquí entonces vemos que Gedeón continuó sin importar los desafíos. No debemos detenernos cuando estamos obedeciendo a Dios. No estar ahí viendo qué va a pasar, si pasa esto, si pasa esto otro. Continuar, continuar. La lección número 4, como ya lo vimos, es que vemos que Dios, cuando estamos un poquito bajos de energía espiritual o un poco dudosos, Dios provee ánimo. Ahí está el sueño que estaba Gedeón en un momento, quizás no lo expresa el autor de Jueces, que Gedeón quizás estaba muy mal, pero evidentemente el sueño y la reacción de Gedeón inmediatamente después de la interpretación del sueño implica que no andaba muy bien por la cantidad de gente que él perdió, de los 32,000 a 300. Entonces Dios provee ánimo. Algunas veces da pruebas, da señales para que sigamos obedeciéndole, incluso en situaciones atípicas como la que estamos viendo acá, ¿no? Dios dice, no quiero que sean muchos, quiero que sean pocos. No vayan a pensar que después fueron ellos los expertos en guerra, cuando quiero que sean pocos para que se den cuenta que soy yo el que está detrás de todo esto. Y de eso es la quinta lección. Y última, la quinta lección es siempre dar el crédito a Dios. Siempre dar el crédito a Dios. Nuestras vidas son regidas por Dios. Nosotros estamos a su disposición, estamos en sus manos. Hay muchos ejemplos de lo opuesto. Hay gente, el rey Nabucodonosor, que se creían gran cosa, que se creían que su mano había hecho tantas cosas. Ahí vemos justamente el espíritu completamente opuesto a lo que Dios busca en sus hijos. Y si tenemos esa actitud de humildad, mantener siempre el crédito a Dios, sean cosas pequeñas o sean cosas grandes. Nunca olvidemos darle a Dios siempre el crédito en todo momento, como lo vemos también Gedeón. Gedeón le dice, el Eterno señoreará sobre vosotros. No soy yo el que ha hecho esto. Él debe seguir con ustedes. Yo no puedo ser su rey, yo no puedo ser su representante. Puedo seguir siendo juez, puedo estar ayudándolo, pero no voy a estar a algo que no me compete. Y él tenía esa humildad y le dio el crédito a Dios en todo tiempo. Eso sí que lo vemos con Gedeón y es una de las grandes lecciones también que tenemos con este juez. Entonces, recapitulando las lecciones que tenemos de Gedeón, enfocar en Dios, no en los problemas, tener humildad con fe, ser humildes
reconocer nuestras debilidades, nuestras limitaciones y tener la fe suficiente para salir adelante, porque no es por nuestra propia fuerza que salimos adelante cuando Dios nos llama a hacer algo o cuando tenemos que obedecerle. Punto número 3, continuar sin importar los desafíos. Un líder debe continuar sin importar que haya miedo o que haya equivocaciones de los otros. Debemos continuar sin importar los desafíos que hayan por delante, igual que Gedeón lo hizo. 4, Dios provee ánimo. Cuando estamos un poco mal, de repente puede darnos una prueba sencilla, muy tierna. Dios puede haberle dicho, oye Gedeón, ¿por qué me vuelves a pedir ahora el mismo milagro, pero al revés? Ya, Gedeón, déjate. No, Dios es un Padre amoroso y dice, bueno, Gedeón, ya, te voy a cumplir, ¿no? Para darte ánimo. Y le da el sueño para darle ánimo también. Ahí está Dios detrás, como un Padre amoroso con su Hijo. Y el quinto, dar crédito a Dios. El quinto es dar crédito a Dios. Nunca olvidarnos darle a Dios siempre el crédito en todo momento. Y Gedeón tenía esa característica. Nunca fue él, oye, es algo mío. Eh, es interesante porque la historia que viene después con Abimelech es prácticamente el polo opuesto. Él usurpó incluso el puesto de juez, matando a sus hermanos, medios hermanos, etcétera, etcétera. Es algo que ocurre muy en contraste con la vida de Gedeón. Así que bueno, esa es la presentación que yo tenía de Gedeón. Terminamos así el tercer estudio